Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Sí, Sí. profe. Buenos días, profe. Sí, se lo Buenos días, escucha. profe. Buenos días, gracias. Profe. Buenos días. Ok, esperemos un minutito hasta que se conecten todos y empezamos. Ok, empecemos entonces. Espero encontrarlos bien, que estén con salud. Am, Se supone que ya deben empezar con la vacunación de estudiantes. Entonces, yo supongo que muy pronto les llamarán, que estarán atentos de, pues ya de estudiantes que no sean de medicina y de ingenierías, ¿no? Porque es lógico que un estudiante de medicina o de ingenierías, ¿no es cierto?, sea arquitectura o otro tipo de ingenierías, pues tengan que estar presentes, ¿no?, en la actividad académica. Y es muy lógico, pero como en el caso de nosotros podemos realizar nuestra actividad académica de forma virtual. Entonces yo supongo que los últimos estudiantes a los que posiblemente llamen para la vacunación seremos nosotros, ¿no? Entonces no creo que nos afecte en nada realmente, ¿eh? Porque nosotros seguimos trabajando a través de las clases que tenemos, pero lo importante es que pues ya el proceso de vacunación está siendo acelerado, ¿no? Eh, por otro lado, mm, solo pongo una cosita acá. Hay algo importante que debo contarles. Vamos a ver. Que se una una persona más que está por allá afuera. Para no tener que repetir, ¿no? Entonces, les decía, tengo algo importante que contarles. Estamos, si ustedes ven su calendario, yo ayer estaba revisando con detenimiento el calendario ya oficial de la universidad. Y entonces tenemos que el semestre se acaba la semana del 19, el semestre, el primer parcial, ¿no? La semana del 19 al 23, ¿ok? Ustedes tienen entonces, tienen su trabajo, su segundo trabajo, tienen para el 18 de este mes, ¿sí? O sea, tienen 2 semanas más o menos para hacer su segundo trabajo. Y el 19, esto tomen atención, anótenlo por favor, el 19 de este mes, voy a ponerlo aquí en mi calendario también,
el 19 de este mes, que es un día lunes, como hoy, o sea, en 2 semanas, tendríamos nuestro examen de primer parcial. ¿Ok? Espérenme, cojo su horario. Entonces, el 19 tendríamos el examen del primer parcial. La siguiente semana es el día miércoles, muy posiblemente porque el examen se demora unos 40 a 45 minutos, no lleva más. No. Muy posiblemente ese día mismo les dé las notas del primer parcial. Entonces, tendríamos, ¿cuáles son las notas de este primer parcial? Tendríamos su primera lectura, que ya tienen todas sus notas en la plataforma. La segunda lectura, que lo tendríamos para el día 18, ¿sí? Sí, esperemos revisarlo pronto. Ok, para el día 18 tendríamos el primer parcial, ¿sí? Y la participación en clase. Entonces, son 4 notas allí. Claro, no todos tienen el mismo peso, ¿no? O sea, el examen siempre tiene un peso mayor al resto, pero tampoco es exagerado el peso, ¿no? Normalmente es 30% y el resto se divide con las otras notas. Si es que en el caso de, esto pasa siempre en todas mis clases y les dije también desde el principio de esta clase, ¿no? En el caso de participaciones continuas, si es que nos sobran las participaciones, esos puntos extras, pues los pondremos en otras notas, ¿no? ¿Qué más? Entonces ya estamos muy pronto a la mitad de nuestro ciclo. Y estamos bien, porque ya en estas 2 semanas terminaremos con Grecia, empezaremos con Roma, y estamos perfecto en el calendario, porque ya la otra parte de la clase nos llevará a la otra mitad de Roma y la Edad Media, ¿no? Entonces estamos bastante bien con los temas. Eso, entonces para que quede claro, ¿no? Lunes 19, o sea, en 2 semanas tenemos examen. Su segundo trabajo es para el 18. Las notas del primer trabajo ya lo tienen en la plataforma. ¿Sí? Más los 2 trabajos. Más el examen del primer parcial y más la participación. La participación normalmente se divide en 2, ¿no? La asistencia a clases, que es la mitad de los puntos, y la participación en clase, que es la otra mitad de los puntos, ¿no? Eso. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? ¿Está claro? Ok, supongo que sí. Supongo que estamos claros. Ok, empecemos entonces. ¿Quién me quiere hacer acuerdo que vimos la clase pasada? Ok, nadie entonces. Perfecto. Empecemos directo con nuestra clase. Entonces, estábamos viendo de Grecia. Estábamos conversando de Grecia y habíamos dicho 2 o 3 cosas que eran importantes. Primero, que Grecia es vista como una civilización, ¿no? Como una civilización en la que, pues, no se comporta todavía como, déjenme les voy a compartir acá para que lo vean. No se comporta como, no se comporta todavía como un imperio, ¿sí? Sino que es una civilización que está creciendo rápidamente en su aspecto económico, en su aspecto cultural. De hecho, ahí dimos algunos
factores por los cuales entender cómo los griegos pues habían crecido, ¿no? Entre esos factores tenemos la naturaleza, ¿no? El clima, tenemos el comercio, este crecimiento o vinculación con otras culturas de la misma Mesopotamia. Teníamos la migración, ¿no? Y todos esos factores que hemos visto. Luego nos detuvimos a tratar de revisar brevemente, no es una clase de filosofía, pero como es una clase de historia, tenemos que tomarnos un tiempo para revisar cuáles son los más importantes avances y quiénes fueron estas personas, ¿no? Entonces hemos revisado ya de Sócrates, ahora vamos a tomarnos el tiempo para revisar de Platón. Platón es fascinante, Platón es es una figura, quizá la figura después de Aristóteles más trascendente de, de Grecia, de esta Grecia antigua, ¿no? Entonces ahí están las fechas para que lo puedan anotar. Estas son fechas igual que pueden estar bajo escrutinio, ¿no? Que pueden estar bajo duda. Siempre hay años en los que cambian 1 o 2 años, pero en forma general sí, o sea, 428 a 347. Platón es posiblemente el estudiante más famoso de Sócrates. Ya habíamos dicho que hay algunas versiones que mencionarían que Sócrates nunca existió, sino que fue la imaginación de Platón. Pero sin embargo, uno cuando ve los escritos de Platón, que son todos los diálogos platónicos, más los libros fascinantes de estos 3 libros de la República, uno puede ver una diferencia, perdón, una diferencia entre los primeros escritos de Platón y luego los escritos más tardíos, ¿no? Una diferencia de su pensamiento, ¿no? Y esta diferencia entonces se le atribuye a que los primeros escritos de Platón tenían que ver realmente con los escritos de Sócrates, ¿sí? Y que los últimos escritos de Platón, incluyendo la República, ya son escritos del pensamiento de Platón, ¿no? ¿Qué es lo más importante de Platón? Y aquí me detengo solo un segundo para que lo vean. Es lo que él llama el mundo de las ideas, ¿no? De hecho, él tiene una parábola, bueno, llamaremosle parábola, pero es una alegoría realmente, sobre una civilización que ha nacido dentro de una cueva. De hecho están los que están acá adentro, que han nacido dentro de una cueva, ¿sí? Por detrás de ellos se encuentra un fuego, que ellos no lo pueden ver porque están encadenados, está un fuego, ¿sí? Y que luego ven las sombras de las cosas perfectas, ¿no? Entonces ven las sombras de un caballo perfecto, ven las sombras perdón, de un árbol perfecto, ¿no? De hecho, lo que Platón está diciendo allí es que toda la civilización, todos los seres humanos, nacimos en esta caverna, hemos nacido encadenados, eh, y que vemos simplemente las sombras de las cosas reales, ¿no? O sea, uno cuando ve un caballo, hay caballos más pequeños, más grandes, uno con colas, otros sin colas, con todas las imperfecciones que puedas imaginarte, o diferencias que puedas imaginarte, y entonces son caballos diferentes, pero que nos llevan y a la conclusión de que existe una idea perfecta de caballo, ¿no? Bueno, un día, en esta alegoría, un día, una de estas personas que están dentro de la caverna logra salirse de la caverna, ¿no? Y logra salirse de las cadenas y sale al mundo de las ideas, al mundo perfecto de las ideas. En este mundo perfecto de las ideas, ve cuál es la idea perfecta de caballo, ¿no? La idea perfecta de silla. Esos son, de hecho, los ejemplos que utiliza Platón.
la idea perfecta, pero no solo de eso, de las cosas materiales, ¿no? También ve las ideas perfectas, por ejemplo, de la política, de la justicia, la idea perfecta de la equidad y demás, ¿no? Y de hecho pasó un cierto tiempo en el mundo de las ideas, después de estar ya un tiempo limitado, se da cuenta que debe regresar a la caverna y debe contar a sus amigos que están en la caverna de, de, de este mundo perfecto, ¿no? Que lo que realmente están viendo son sombras, ¿sí? Luego uno de ellos, o sea, el que sale, decide regresar a la caverna y les cuenta que lo que están viendo son solo sombras, que no son verdad, que son mentiras, que esta es la idea perfecta de justicia, ¿no? Esta es la idea perfecta de política, esta es la idea perfecta de gobierno, esta es la idea perfecta de amor y demás. En principio, la gente de la caverna se asusta, se espanta con este nuevo personaje y luego no lo aguanta, ¿sí? Y termina matándolo. Y mata a este personaje. Y la alegoría se acaba allí. Entonces Platón empezará a explicar que nosotros somos aquella civilización que nacemos dentro de la caverna, pero que de vez en cuando son los filósofos los que piensan, los que salen al mundo de las ideas y ven las ideas perfectas de libertad, ven las ideas perfectas ¿no? de equidad, de democracia, de política, demás, y que luego ellos regresan, pero no son soportados, no son aguantados, no son bien vistos, ¿no? Por los ciudadanos y los terminan, claro, los terminan discriminando, los terminan poniendo a un lado, ¿no? Y de hecho, algunos en unas civilizaciones los terminarán matando. Perdón. Y entonces, para Platón, es lo que él llamará este filósofo rey, que es el filósofo, el que sale, el que debería convertirse, cuando regresa a la caverna, el que debería convertirse en rey, el que debería ser el gobernante supremo, ¿no? El que debería, eh, eh, bueno, digo, el que debería gobernar la civilización en tanto y cuanto reconoce qué es lo bueno para la civilización, mientras que los que están en la caverna, pues no saben ni qué es lo bueno para ellos mismos. ¿No? Y ahí tú puedes detenerte un poco, porque Platón resulta entonces ser fascinante en la idea de que él propone que los que salen de la caverna son aquellos educados, ¿no? Los que se educan, los que tienen educación, son aquellos que pueden salir de la caverna, ver las ideas perfectas y deberían ser los que gobiernen. Porque la multitud, la gente, no necesariamente reconoce, no necesariamente sabe qué es lo bueno para la civilización, ni sabe qué es lo bueno para ellos. No podría traer ejemplos múltiples, ¿no? Múltiples, digamos, por ejemplo, en el área política, dices, es que, es que lo que necesitamos es un sistema comunista. El que saldrá de la caverna verá la historia y qué es lo que el comunismo ha hecho en la historia, ¿no? Los millones de muertos que tiene el comunismo en la historia, y si regresa a la caverna, pues se dará cuenta que no es la forma de gobernar a un pueblo, ¿no? Y ahí te digo, tienes ejemplos múltiples, ¿no? El ejemplo de los millones de muertos en el comunismo de Camboya o los 20 millones de muertos en la China comunista de Mao Zedong o los 40 millones de muertos en la Unión Soviética, ¿no? O los cientos de miles de muertos en Cuba o en Venezuela. Bueno, o sea, hay alguien que puede salir, puede educarse y puede regresar y decir a la gente, no, lo que están pensando no es lo adecuado. Pero digo, en política, pero puede ser en otras cosas, ¿no? Sistema de justicia. Pongamos que hay alguien que sale, ¿no? de la caverna
y ve la idea perfecta de justicia. Y de hecho, Platón habla bastante en sus escritos de justicia. Y pareciera todo revertirse a la justicia del merecimiento, ¿no? O sea, es justo no que castiguen a un ladrón, es justo no que castiguen a un mentiroso, es justo no que castiguen de mentir a alguien, pero que nunca ha mentido, es justo no que castiguen los crímenes de su papá. Eso debes pensarlo con detenimiento. Es justo no que te castiguen a ti por los crímenes de tu abuelo. Es justo no que te castiguen a ti por los crímenes de tu tatarabuelo. ¿Sí? Y resulta que los que te castigan son también bisnietos del tatarabuelo, que ahora resultan ser pobres. O sea, ¿cuál es la idea de justicia? ¿No? Platón dirá un poco que la idea de justicia se revierte a la virtud, cuán virtuoso eres, ¿no? Y las consecuencias de esa virtud. Mientras menos virtuoso eres, es decir, si menos eres dado al conocimiento, sino más a los arrebatos de los apetitos que hablará bastante Platón, pues tendrás tus consecuencias y el juicio son entonces eh, la revelación de tus consecuencias, ¿no? Eh, sí, o sea, si eres una persona arrebatada de ira, supongamos aquellas personas que revientan por cualquier cosa y resulta que terminas pegando a alguien, o sea, cualquiera, ¿no? Pon ahí cualquier ejemplo, incluyendo a tus padres, eso pasa muy seguido. Pues el juicio es ese, ¿no? El juicio es el juicio de las consecuencias de tus actos. Hay que juzgarte por lo que has hecho, ¿no? Por la poca virtud que has tenido en detenerte a pensar en tus actos y no darle rienda suelta a tus apetitos, ¿sí? A tu carne, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pareciera que Platón tiende a mencionar la justicia como un juicio sobre tus actos, ¿no? Pero no, y esto ya es muy moderno lo que les voy a decir, muy contemporáneo, muy de estos años, ¿no? Muy de estos días, que te dirán la justicia social, ¿no? Entonces la justicia social es castigarte por crímenes que alguien hizo 500 años antes, ¿no? Entonces dice, bueno, es que los españoles nos trataron de esta forma hace 600 años y entonces hay que castigar a los mestizos. Eso para Platón sería una locura, ¿no? Una locura. Me vienes a castigar a mí de cosas que yo jamás he hecho, que algún antepasado mío hizo alguna vez y resulta que todos terminamos siendo hijos de nuestros antepasados, ¿no? Todos somos hijos de nuestros antepasados. Entonces resulta que unos son más prósperos que otros. Claro, los menos prósperos ahora los llamarán justicia social y querrán castigarte por crímenes que se hicieron 600 años atrás. Entonces Platón te dirá en ese sentido, eso no es justicia, ¿no? Eso es realmente injusto, de hecho, ¿no? Porque no te están castigando por tus actos, sino por lo que alguien más hizo hace mucho tiempo. Y entonces, claro, tiene esas ideas de justicia, como digo. Incluso Platón habla también mucho de belleza, ¿no? ¿Cuál es la idea perfecta de belleza? Y uno puede salir, pues claro, cuando uno está empezando en estos estudios, puede salir con una idea muy simplista, ¿no? Es decir, la idea de belleza es una idea subjetiva, ¿no? O sea, cada uno tiene su propia idea de belleza, que es lo que considera bello. Y sin embargo, no es esa mm, no ese es el término de la semántica de la palabra belleza, ¿no? O sea, no es esa no son esas las limitaciones de esta semántica, sino que las limitaciones tienen que ver más allá con que hay parámetros externos, eternos, y de hecho todos estos parámetros son eternos, ¿no? Para Platón estos parámetros son eternos, parámetros eternos, universales de belleza, ¿no? Um,
como parámetros de simetría. Algo simétrico tiende a ser más bello que algo asimétrico. Parámetros de limpieza, ¿no? Algo limpio tiende a ser más bello que algo sucio. ¿Sí? Olores. ¿Sí? Olores agradables tienden a ser las cosas más bellas que olores desagradables. ¿Sí? Tienden a conformarse entre esos parámetros un poco más, no arbitrarios, ¿no? Sino un poco más universales. Jacqueline. Sí, profe. Bueno, quería argumentar algo sobre esto de la idea de belleza según Platón. Pues él se basaba como en lo que ya mencionaba usted, que era en los sentidos. O sea, por ejemplo, decía que para unas personas algo puede ser bello, lo que para otras no, y que dependiendo de esto, igual por los olores, también por el sonido y lo demás, se podía determinar el concepto de belleza. O sea, que cada persona iba a tener su concepto de belleza de acuerdo a lo que le pareciera mejor. Entonces, eso es lo que quería acotar, profe. Ok, gracias, Jacqueline. Claro, o sea, tú vas viendo cosas que dices, es que a mí me gusta el color amarillo y a mí me gusta el color rojo, a otro le gusta el color azul. Entonces no hay idea perfecta de belleza, no, a eso no va Platón, no es esa no es esa la argumentación. La argumentación va más allá con parámetros que son universales sobre lo bello, ¿no? Como he dicho, como la simetría, eh, lo limpio, los olores. Sí. Mira, entonces, claro que esto ya es ejemplo de forma contemporánea y uno dirá, pero ¿qué pensarían mis abuelos de esto? Pero bueno, dejémoslo por un segundo. Entonces, supón que tu novio o tu novia, ¿sí? Con la misma ropa, un día se presenta limpio, con buen olor, simétrico. La simetría no tiene que ver necesariamente este, con combinación perfecta de colores, no que es simétrico, ¿no? O sea que hay cierta simetría en la presentación. Comparado con la misma persona que venga sucio, maloliento, despeinado, recién levantado, y resulta que es la misma persona, ¿no? Al uno lo dirás más bello que al otro. Sí, pero son parámetros que dirá Platón más claros, ¿no? Que la misma subjetividad de algo arbitrario, esto me gusta, no, esto no me gusta, ¿no? Sino parámetros un poco más universales. Entonces, para Platón la belleza, y esto es para Platón, y ustedes pueden pensarlo también incluso para las religiones, ¿no? O sea, hay parámetros universales de justicia, parámetros universales de libertad, de democracia, de política y demás. Esto ya no lo dirá Platón, sino que me estoy adelanto, esto lo dirá un pensador extremadamente importante que es Agustín, que luego lo considerarán como San Agustín, pero Agustín es su nombre, Agustín de Hipona, ¿no? En el siglo IV, que pues, para entender de que estos parámetros universales existen, la única forma de entenderlos es que existe un arquitecto, un proveedor, un ente personal que ha dado estas reglas, ha dado estos parámetros para que puedan subsistir. Si no, dirá Agustín, no puedes entender de dónde salen estos parámetros, de dónde salen, porque si no hay un dador, no hay un arquitecto universal que te dé estos parámetros, por lo tanto, son parámetros simplemente que no tienen un fundamento universal. Y si no tienen un fundamento universal, se caen.
porque cualquiera podría decir, es que para mí el parámetro universal es esto otro que es muy diferente a lo que has dicho. Claro, Agustín se lo considera un platónico, ¿no? Pero, sin embargo, Agustín basa su pensamiento en el cristianismo. Es decir, a través de un Dios universal que no cambia con la naturaleza, sino que está por fuera de la naturaleza, por fuera del espacio y el tiempo, puedes entender que hay un arquitecto, un dador universal, un dador primario, un ente personal que provee de estas leyes, de las cuales nosotros podemos ver a través de la razón. Y como podemos verlas a través de la razón todos, resulta que las leyes son universales. Sobre todo, dirá Agustín, las leyes morales. Matar siempre estará mal, aunque tu cultura te diga que está bien, ¿sí? O mentir, o robar. Pero hay algo bueno, ya me he salido un poco de Platón, solo aguántenme un poquito. Hay algo ahí que es muy diferente a todas las culturas. Esto no lo encuentras en ninguna parte. Esto es una esencia del cristianismo. Esto es como muy diferente a todo. El amar al enemigo. No lo encuentras en ninguna parte, ni en ninguna otra religión que no haya sido copiada del mismo cristianismo. Eso es como muy único del cristianismo. Como también es muy único del cristianismo la gracia, ¿no? El perdón inmerecido, no por lo que hagas, sino simplemente por el arrepentimiento. Eso es muy único del cristianismo. En todas las otras religiones o culturas, tu reencarnación o tu salvación dependerá de lo que hagas, ¿no? Por eso es muy único el cristianismo, que es simplemente el perdón por la gracia, no por el arrepentimiento. A pesar de lo que hayas hecho, si estás arrepentido, se te ha perdonado, ¿no? Entonces ahí te encuentras con estos ejemplos como el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Aunque los dos ladrones son malos, pero se los llama así. Pero resulta que el uno, el que se lo llama bueno, pues se ha arrepentido y no ha hecho nada más que simplemente arrepentirse, ¿no? Y encuentras a un Jesús que está diciendo, antes de morir, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, he perdonado tus pecados simplemente por el mismo arrepentimiento. Y eso es un valor muy, muy único del cristianismo. Entonces, cuando tus padres te perdonan porque te has arrepentido, eso es una aplicación del cristianismo, ¿no? Y te encuentras, por ejemplo, con culturas que para poder pedir perdón tienes que hacer X, Y, Z cosas, ¿no? Eso ya es las culturas normales. Pero bueno, me he salido demasiado. Regreso acá a Platón. Entonces, el mundo de las ideas es una de las teorías más importantes de Platón. Luego, hay dos teorías también después de esta que son trascendentales y todas van concatenadas. Cuando él analiza, Platón, cuando analiza la persona, ¿sí? Platón la analiza como en tres estadios. Él dirá, la persona es como un jinete con 3 caballos. No, un jinete con 2 caballos, perdón. Por el un lado tienes en una mano el caballo de los apetitos, aquella carnalidad, aquel deseo de la carne, ¿no? Aquel deseo de los apetitos, aquel deseo de darle rienda suelta a tu lujuria o a lo que quieras, ¿no? Si es que tienes que hacer el deber, pues lo dejarás para el último momento. Si tienes que levantarte a las 7 de la mañana, te levantarás a las 12 del mediodía, ¿no? Si es que tienes que madrugar, pues lo último que harás es madrugar, sino hacerte el dormido y seguir durmiendo. Y si tienes que trabajar, no vas a trabajar bien. Siempre
¿no es cierto? Siempre la carnalidad, los apetitos. Si quieres comer uno, pues comerás dos, comerás tres. Darle rienda suelta a la lujuria, ¿no? Y para el otro lado, por el otro lado, Platón dirá, tienes el caballo del espíritu, que es este caballo que te hace mover para que las cosas se realicen, ¿no? Si tienes que levantarte a las 7 de la mañana, te levantas a las 7 de la mañana, sí o sí. Si tienes que hacer el deber, lo haces, sí o sí. Si tienes que estudiar todos los días 1 hora diaria, lo haces. Si tienes que ir a trabajar, vas a trabajar aunque estés extremadamente cansado, ¿sí? Y para Platón, la persona juega como un jinete con estos dos caballos. Muchas veces les da rienda suelta a los apetitos, que dirá Platón, la mayor cantidad de personas le da rienda suelta a los apetitos, ¿sí? Eres bueno para la vagancia, eres bueno para la lujuria, eres bueno para alcoholizarte, y eso lo que previene, claro, como le das rienda suelta a este caballo, previene que las cosas sean hechas, ¿no? O sea, nunca tendrás hecho un deber, nunca estarás preparado por una prueba, nunca podrás mantener un trabajo porque todos tus jefes te ven mal por lo vago que eres, nunca podrás graduarte o lo que sea. Pon ahí cualquier ejemplo, ¿no? Porque le das rienda suelta a los apetitos. Luego Platón dirá, te encuentras muy poca gente, pero solo hay que dar rienda suelta al espíritu. Pero Platón también criticará esta rienda suelta, ¿no? Porque es sí o sí lo haces, sí o sí, no hay condición, es casi como una formación um, dictatorial, ¿no? Lo haces sí o sí. Tengo que levantarme a las 7 de la mañana, sí o sí. Se muera el mundo, desaparezcan mis padres, me despierto a las 7 de la mañana. ¿Sí? Que tengo que hacer el deber, sí o sí, aunque mi madre esté muriendo. Lo que sea, ¿no? Es el cumplimiento de la tarea. Platón también dirá y criticará esto, dirá, hay momentos específicos en los cuales está bien que tome la rienda el apetito y no el espíritu, ¿no? Es decir, tienes que hacer un deber este momento, pongamos, tienes que estar en clase de este momento, aquí, ¿no? Pero te dan una llamada y dicen que algún familiar tuyo está muy enfermo. ¿Qué es lo más importante, no? La prioridad, pues tus sentimientos, dirá Platón, tu apego, ¿no? Entonces, aunque tengas clase, te retirarás de la clase y irás a ver a tu familiar. O sea, para Platón dirá, hay momentos específicos en los que tienes que restringir la actividad del espíritu. ¿Okay? Y entonces es este juego entre el caballo del espíritu y los apetitos. Para Platón, el mayor problema de la gente, lo que él llamará los artesanos, que son la mayor cantidad de personas, es que le dan rienda suelta a los apetitos. Todo es lujuria, ¿sí? Y no pueden hacer nada. O sea, nunca pueden dedicarse a nada porque nunca lo terminarán. Mientras que el ejército es el ejemplo perfecto, mira Platón, del espíritu, ¿no? La gente que está en el ejército se corre 2 millas, no te pones a discutir con el que te ordena, no te pones a debatir y decir, ¿será que son 2 millas? ¿Podremos hacerlo porque salud? No, no. En el ejército es sí, lo hacemos sí o sí. ¿Ok? Y entonces ahí viene la teoría de la república de Platón, ¿no? Para Platón, como aquí hemos dicho, los que deben gobernar son los filósofos, los educados. Entonces es esta persona educada la que debe gobernar al espíritu, es decir, que debe gobernar al ejército y que debe gobernar al apetito, a la gente, a los artesanos, porque es el filósofo rey quien sabe muy bien cuándo dar rienda suelta a qué movimiento, ¿no?
En el caso de la persona, en el caso individual, Platón dirá, es la razón, ¿no? La razón se convierte en, en esta razón que va educándose, ¿no? Que va obteniendo ideas perfectas. Es esta razón la que sabe el apetito hay que restringirlo esta semana. Tenemos que dar rienda suelta al espíritu, ¿no? Tenemos que hacer estas cosas. Y será la razón la que diga, no, en esta ocasión específica, el espíritu lo vamos a restringir y nos vamos con los apetitos, ¿no? Porque Platón dirá, es un equilibrio, no puedes estar 24 horas del día trabajando, necesitas tus 8 horas de descanso, necesitas de vez en cuando salir en un fin de semana a disfrutar, sea del paisaje, la naturaleza, o te vas a un lado a tomar un café o una cerveza, o lo que sea, lo necesitas, es importante. Pero no puedes pasar tomando café, no puedes pasar viajando, no puedes pasar emborrachándote, eso ya es un desequilibrio. ¿Okay? Entonces tienes estas dos ideas trascendentales. Ok. Me estoy demorando mucho, quizá voy a hacerlo un poco más rápido. Luego te encuentras con, no me demoro con Aristóteles sobre todo y considerado como el científico primario de Grecia, ¿no? Es un biólogo extraordinario. De hecho, a través de Aristóteles empieza la taxonomía, ¿no? Es decir, esta división de especies de animales, de especies de seres vivos, ¿no? Y que, claro, ahora ya ha cambiado mucho y demás, pero que empieza realmente con el trabajo de Aristóteles. Y Aristóteles era un poco más dado a la ciencia. De hecho, esto es importante. Voy a poner acá, porque esto sí es importante. Aristóteles y el universo. Aristóteles creía, como era el científico más importante de Grecia, creía que el mundo era el centro del universo. Esto es extremadamente importante porque luego pasarán muchos siglos, ¿sí? Muchos siglos, donde ya en el siglo XVI vendrá, dicho siglo XVII, vendrá lo que se conoce como la revolución científica, y entonces vendrán nuevos científicos que dirán, como Copérnico, Galileo Galilei, que no, la Tierra no es el centro del universo, sino que es un planeta más que va alrededor de una estrella que la llamamos el Sol. Y algunos historiadores, y esto, como digo, hay que tomarlo con pinzas y por eso me detengo en esto, algunos historiadores dirán que era la Iglesia Católica la que restringía las ciencias y que la que no aceptaba el desarrollo de las ciencias y que era esta idea de que la Tierra era el centro del universo, que era una idea de la Iglesia Católica. Esto es erróneo, porque la idea de que el centro es el universo de la Tierra es de Aristóteles, del mayor científico de Grecia, que claro, permea dentro de la Iglesia Católica. Eso sí es verdad, que permea, o sea, que los católicos aceptan la idea de Aristóteles y que aceptan como una doctrina incluso bíblica. Pero esta idea no viene de la Iglesia Católica, sino viene de los mismos científicos. Y estos científicos de la Edad Media, pues se basaban en lo que Aristóteles había dicho ya antes. Entonces, hay pues, de cierta forma, algún sentido de ataque innecesario, diría yo, pero intencionado al fin y al cabo, algunas cosas de lo que la Iglesia ha hecho, que algunas cosas ha hecho horriblemente mal, que ya lo veremos algún rato, pero en esta cosa específica es la idea de Aristóteles,
¿no? Y cuando uno ve, vamos a ver si lo encontramos, cuando uno ve incluso algunos videos, por ejemplo, de la revolución científica, utilizan, y a veces uno se espanta porque utilizan incluso la misma figura de Aristóteles para decir que vino de la Iglesia Católica. De hecho, mira, acá hay uno. Espérate. Ojalá la educación agriete ese techo de cristal. Luego nos van a censurar porque no tenemos permiso para estos videos. Espérate. Mira, justo acá. Entonces, está hablando de la Iglesia Católica en este momento, la Revolución Científica, ¿no? Entonces dice acá, like the Reformation, como la Reforma, la Revolución Científica fue otro quebrantamiento con las enseñanzas de la religión. La Iglesia Católica enseñaba que la Tierra era el centro del universo y era así desde la creación. Okay. Y mira qué es lo que utilizan. Utilizan la figura de Aristóteles, ¿no? O sea, ya no muestro esto porque luego nos censuran el video o nuestra clase. Pero utilizan la figura de Aristóteles. Es decir, la idea primaria de que la Tierra era el centro del universo no era de la Iglesia Católica, como afirman después muchos historiadores. Bueno, algunos historiadores, algunos sabiendo y lo siguen afirmando por muy mala intención, porque hay una aberración creciente, muy constante ahora en contemporánea en contra de todo lo que sea religión, ¿no? Pero no es la Iglesia Católica, es Aristóteles el que sale con esta idea. ¿Okay? Entonces, pero bueno, las cosas que sí son muy interesantes de Aristóteles, el universo, les decía sobre la taxonomía. Sí, que es el primero que ejerce un ejercicio muy práctico, muy científico, muy válido, muy inductivo de la taxonomía de los seres vivos, ¿no? O sea, mira, aquí tienen solo una taxonomía, es simplemente de las plantas, pero tienes de ser, buscamos uno más por acá. Tienes de seres vivos, hay escritos mucho más complejos que estos dibujitos de aquí, ¿no? Uno podrá encontrarlos ya cuando uno empieza a leer Aristóteles. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Es decir, Aristóteles te crea todo un árbol taxonómico de las especies vivas, ¿no? Eso es importantísimo. Y en el ámbito político, Aristóteles, de hecho, estaba muy, muy en contra de lo que Platón había dicho, ¿no? Para Aristóteles, el mundo de las ideas no existe, aunque la educación sigue manteniéndose como esencial y trascendental, sino que para Platón no es el único filósofo el que puede salir de la caverna, sino que cualquiera puede educarse, ¿sí? Pero ya en el impacto directo de Aristóteles es el que tuvo, de hecho Aristóteles lo había escrito antes, que él creía que era un error que cada una de sus ciudades en Grecia tenga su propia constitución, era un error. Y como era un error, él creía que como todo imperio y toda civilización próspera deberían tener una constitución única y leyes únicas para toda Grecia. Ya cuando nace Alejandro Magno con a partir de su padre Filipo II. Filipo II contrata a Aristóteles y lo lleva a Macedonia, lo saca de Atenas y lo lleva a Macedonia, pagándole muy bien, obviamente,
para que sea el profesor de Alejandro Magno. Ya de Alejandro Magno hablaremos con detenimiento después. Pero lo lleva y entonces es muy posiblemente, o lo más seguro, que Aristóteles influye tanto en esta parte específica, ¿no? En Alejandro Magno sobre la Constitución, que cuando Alejandro Magno se convierte en el gran emperador, lo primero que hace es derogar todas las leyes que tenían las ciudades-estado y constituir una sola constitución para todo el imperio griego. Pero la idea primaria viene de Aristóteles. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. El resto de personas me detendré en una o dos, pero solo voy a mencionar para que lo conozcan, ¿no? Porque no estamos llevando mucho tiempo en esto. Grecia, como decíamos. Ok, ¿cuáles son los historiadores importantes de Grecia? Tucídides, lo pueden anotar allí. Sí, es un de los más famosos historiadores griegos. Sí, él escribe sobre las guerras del Peloponeso, que sí lo veremos después. Y hay lo que se conoce como esto, el término es posterior, es de un politólogo posterior, lo que se conoce como la trampa de Tucídides. Si esta trampa, bueno, lo pongo acá para que lo vean. De hecho es Graham G. Allison sobre la trampa. Pero primero vean quién es él. Él es un politólogo, ¿no? Estadounidense, de hecho muy contemporáneo, ¿no? Muy contemporáneo. Pero bueno, él es el que pone este término, la trampa de Tucídides, o sea, basándose en el pensamiento de Tucídides, él dirá, Graham Allison dirá, que hay una tendencia de las naciones hacia la guerra cuando una potencia que emerge amenaza a desplazar a una potencia existente. Es decir, como por ejemplo este momento el caso de la China, ¿no? La China amenaza a Estados Unidos como para desplazarla como el principal país del mundo o el hegemón, ¿no? De la política. Hegemón es el único líder mundial sobre la política como el hegemón. Y claro, lo que provoca son tensiones con las potencias anteriores. Y para Graham Allison, que es la trampa de Tucídides, todas estas naciones que empiezan a emerger crean una tensión que normalmente termina en la guerra. Ok, Tucídides. Vámonos rápidamente. Tales de Mileto. Vamos a la ciencia, vámonos a los científicos. Tales de Mileto. Tales fue aquel personaje que decía, ¿no? Que todo estaba basado en la naturaleza, sí, que la materia sustancial era el agua y que todo estaba basado en agua, que todo lo que encontrabas en la naturaleza estaba basado en agua. Vámonos con Hipócrates, supongo que si lo conocen. Que es no es que es el primer médico, ¿no? Pero quizá el médico más famoso de Grecia. Porque a él se le atribuye sobre las reglas hipocráticas, ¿no? Sobre el juramento hipocrático. Aunque algunos dirán que ese juramento realmente nunca fue de Hipócrates, pero que sí hay tendencias en los escritos de Hipócrates a los principios que están en ese juramento, ¿no? Y ese juramento es que los médicos han sido formados para no dañar al ser humano, sino para ayudarlo a sobrevivir a los cambios de su cuerpo. ¿Sí? Este es un juramento que se mantiene hasta ahora, ¿no? Muchas escuelas de medicina todavía realizan el juramento hipocrático, ¿no?
eh, que me parece que es esencial que lo sigan manteniendo, ¿no? Porque te encuentras, claro, con médicos y médicos. Aquellos médicos científicos, por ejemplo, de la Alemania nazi que jugaban con la vida de los judíos para sus experimentos científicos, ¿sí? Como médicos que trabajan, por ejemplo, en esta gran fundación, digo gran por grande, no por buena, pero en esta fundación que es el Planned Parenthood, que es el IPPF, porque es un nombre un poco más largo. Que es esta fundación, de hecho, que recibe dinero estadounidense del gobierno de Estados Unidos para los abortos, ¿no? Pues tienen múltiples clínicas en muchas partes del mundo, incluyendo en América Latina, con relación a los abortos, y resulta que muchos de los embriones, de hecho, la gran parte de los embriones que son abortados o los fetos que son abortados, se los utiliza para experimentos médicos. Y de eso hay escrito muchísimo. Y es esta misma organización la que financia grupos feministas, grupos de izquierda, revolucionarios en América Latina, incluso justamente, ¿no? Grupos, eh, grupos extremistas, porque la idea es que las constituciones y las leyes vayan cambiando en cada uno de los países que acepten el aborto, y entonces ellos pueden ponerse sus clínicas. Y seguir financiando su negocio, ¿no? Déjenme a ver si es que lo podemos encontrar. Ajá. Lo han sacado recientemente. Recién, porque yo lo vi hace unos pocos meses y sí había. Ecuador estaba aquí. O sea, habían algunos organismos de derechos humanos que se llaman, que recibían dinero de esta organización. Pongámoslo Colombia como un ejemplo. Entonces, por ejemplo, Asociación Pro Bienestar de la Familia Colombiana. Qué bonitos nombres que escogen. Reciben dinero de acá. Bueno, pero tienen, no me meto mucho aquí. Este IPPF tienen otras asociaciones que toman un poco de tiempo, pero lo encontrarás. Por ejemplo, este de acá. Mira, aquí está Ecuador. Espérate, aquí está Ecuador. Justamente. Ajá. Y eso digo, ponen como nombres muy bonitos. Eso sí, hay que aplaudirlos. Pero eh, el objetivo es el mismo siempre, ¿no? Bueno, voy por acá. El objetivo es ese, ¿no? O sea, siguen poniéndose sus clínicas, que son, o sea, es un comercio muy, muy rentable, ¿no? Porque por un lado pides al gobierno que te paguen por los abortos y por el otro lado esos embriones los estás vendiendo a farmacéuticas o a centros de investigación biológicas para que sigan haciendo experimentos, ¿no? Pero bueno, retrocedes a esto, ¿no? Retrocedemos al juramento hipocrático, ¿no? Es decir, ¿para qué están los médicos? Pues para ayudar a la gente, no para dañarla. ¿Sí? Luego, ahí mismo, en la parte de medicina o de ciencia, por lo menos te encuentras a Euclides, que muchos lo consideran como el padre de la geometría. Aquellos que han visto geometría, a mí me fascinaba geometría, era
fascinado por la geometría en el colegio. Me gustaba muchísimo. Pues empieza acá, ¿no? Empieza en Grecia con Euclides. Como digo, muchos consideraban que Euclides es el padre de la geometría. Y luego, quizá el más importante de todos, Pitágoras, ¿no? A mí me fascina Pitágoras. O sea, el teorema de Pitágoras es fascinante, porque cuando ves la gráfica de que acá está la gráfica de Pitágoras, lo entiendes. Bueno, esta es una aproximación, es que así lo hizo. Hay otras más claritas, ¿no? A ver si encontramos. Este teorema, ¿no? Que pues el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del lado adyacente más el cuadrado del lado opuesto. Pues ¿de dónde sale esto? De una gráfica parecida a esta. Es decir, tienes acá el triángulo, entonces escribes, no es que es el cuadrado simplemente porque está un 2 aquí. O sea, lo que hace Pitágoras es dibujar un cuadradito exacto alrededor de cada uno de los lados y vas viendo. Y dice entonces Pitágoras, tienes acá 9, acá tienes 16 cuadritos, son 25, resulta que es igual a estos 25 cuadrados que están acá. Y sale el teorema. Eso es pero impresionante lo que hace Pitágoras. No, o sea, si no nos hubiesen enseñado eso en el colegio o en la escuela, que alguno de nosotros, y me incluyo yo allí, que alguno de nosotros salga con algo parecido a esto sin que nos haya enseñado, es muy difícil, ¿no? Muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Impresionante lo que hizo Pitágoras aquí. Ok, vámonos rápido, pongamos escritores en Grecia. Sí. Bueno, el escritor más famoso, ustedes lo reconocerán rápidamente, es Homero, ¿no? Claro, en estas novelas grandísimas que tiene Homero, ¿no? Como la Odisea y la Ilíada, o sea, si uno quiere leer el original, es grandísimo, es gigante lo que hace Homero. Pues tiene muchas cuestiones históricas y muchas cuestiones que podrían ser consideradas como simplemente relatos novelísticos, ¿no? O sea, que es muy posible que había un Aquiles que estaba defendiendo a Grecia, ¿no? Pues es muy posible que sí, históricamente sí. Pero de allí a que Aquiles sea entonces el gran militar que nadie podía matarlo y que simplemente por el amor de una mujer lo alcanzan a, a engañar y finalmente a matarlo, pues eso ya tiene más dudas, ¿no? Muchas más dudas, de hecho. Pero, ¿no es cierto?, que de los viajes de Ulises a Ítaca, o sea, que los elementos y las guerras y las ciudades existen y son reales y son históricas, pero de allí las narraciones personales, pues tienen muchos historiadores tienen muchas dudas de lo que escribe ahí Homero, ¿no? Otro escritor muy famoso, Sófocles. Yo tenía un estudiante hace algún tiempo que se llamaba Sófocles y no sabía quién era Sófocles. Bueno, Sófocles es el primero que escribe sobre lo que se conoce como el síndrome de Edipo, ¿no? El Edipo Rey, porque es de hecho, él escribe sobre el Edipo Rey, ¿no? Este personaje que para subsistir, porque estaban en guerras, algo de lo que recuerdo, no es tan larga la historia, así que pueden leerla. De hecho, es utilizado en psicología bastante.
eh, él huye de su familia de hecho lo mandan de su familia de muy pequeña edad, luego él crece fuera de su familia, pero sigue siendo un príncipe en sangre, ¿no? Entonces algún rato regresa a enfrentar al rey porque estaba maltratando a la reina de alguna forma y en un enfrentamiento mata al rey. Él sin saberlo mata a su padre porque se había enamorado de la reina, o sea, de su madre, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el síndrome de Edipo, que es criticado, o sea, contemporáneamente es criticado, ¿no? Pero era muy fuerte en el siglo XIX, con Freud era muy fuerte, muchos se creían esto, entonces que las mujeres están buscando, porque hay otro, ¿no? El síndrome de Electra, que las mujeres están buscando naturalmente a su padre en sus novios y que los hombres están buscando naturalmente a su madre en sus novias. Pero bueno, como digo, esto ha sido criticado, pero de todas maneras, históricamente fue muy fuerte el siglo XIX con los pensamientos de Freud, incluso Nietzsche, pues se creía como una verdad real, ¿no? Ok, Sófocles, luego, vámonos rápido, Aristófanes. Él era un comediante, o sea, un escritor cómico, sarcástico. Sus escritos no son muy largos, pero son divertidos. Muy rápido, seguimos aquí. Safo era un poeta lírico, ¿sí? Ahí lean la vida de Safo y me cuentan. Anacreonte. También poeta. De hecho, Anacreonte era muy notorio por la poesía que alababa el embregamiento, ¿no? El alcohol, la intoxicación, la lujuria. Píndaro. También poeta. ¿Sí? Pero un poeta un poco más dado a la poesía épica, ¿no? De las guerras. Ok, terminemos esto. Artistas. Fidias. ¿No? Escultor. Uno de los buenos escultores en Grecia. De hecho, estas esculturas son de Fidias. ¿Sí? Praxíteles, también escultor del siglo IV. Estas son las que nos quedan, porque hay otras que fueron destruidas, ¿no? Es muy bueno lo que hacen acá. Que se retomará después en el Renacimiento. Y luego personas de gobierno, ¿no? Las personas de gobierno más importantes que tiene Grecia es Pericles, que si lo veremos en la próxima clase, por todo el avance que tiene en su influencia en Grecia, con construcciones arquitectónicas impresionantes. La Acrópolis, ¿no? Que es lo que déjenme les muestro de una vez. La Acrópolis es esta construcción de aquí. A ver, les muestro. La Acrópolis es toda esta construcción de acá, que se realiza en tiempo de Pericles. De hecho, él lo manda a construir. Pero de toda esta construcción de acá, que, o sea, tiene teatros, o en principio no tenía teatros, cuestiones culturales para música, también para educación, escuelas de filosofía, y lo que se conoce como el Partenón, que es esto aquí, que era una construcción que todavía existe. De hecho hay unos pocos, este de acá,
que es una construcción de reverencia, ¿no? De reverencia a los dioses, pero como una inclusión funeraria para alabanza de los muertos, ¿no? Claro que dentro del Partenón te encontrabas también con núcleos para debates, para exposiciones y demás. O sea, estas construcciones, que son las más importantes que te encuentras en Atenas, fueron en el tiempo de Pericles, que como digo, sí lo vamos a topar en la próxima clase, seguramente. Si es que tienen alguna oportunidad, algún dato de ir a Grecia, tienen que visitar esto. Tienen que visitar el Partenón, el Acrópolis, ¿no? El Acrópolis es toda la parte grande. El Partenón es esta construcción del medio. Ok, y claro, el que ya hemos mencionado muchas veces en esta clase, Alejandro Magno, ¿no? Quizá el emperador más importante de Grecia, el que construye el gran imperio griego, ¿no? Y que muere a muy temprana edad. Sí, de hecho hay una película, hay 2 películas de Alejandro Magno. Si quieren verlas, mírense. La segunda película me parece que es un poco más de detalles históricos que la primera, pero cualquiera de las 2 está bien. Esta es la segunda película. Y la primera, a ver si es que la encontramos por aquí. No lo veo. Pero bueno, cualquiera de las 2 pueden verse. Están bastante bien. Hay datos, ¿no? O sea, los datos que son muy personales, esos ya no son históricos, pero tienen que llenar la película de alguna forma, no sé si es entendible. Ok, vamos a quedarnos allí ya con los personajes. Denme solo un segundo, voy al baño rápido y regreso. Ok, entonces empecemos con la parte ya un poco más histórica. Hay muchas ciudades en Grecia que son muy importantes, ¿no? Pero quizás las más importantes en las cuales nos vamos a concentrar es en Esparta, Atenas, un poco en Corinto y un poco en Tebas. Sí, Grecia es, ya lo hemos dicho, o sea, pasa por la construcción de varias islas y de ciudades que están islotes también y ciudades que están dentro de del mismo continente, ¿no? Todas se empiezan a construir como una misma civilización por la aparente
influencia que tienen en la lengua, pero no solo en la lengua, de hecho también hay construcciones. Esa es mi perra, si la están escuchando. He hecho una loca. Está feliz por algún motivo raro. Bueno, entonces tienes allí varias ciudades que se van construyendo, digo, a partir de la lengua, pero también por ideas similares, ¿no? Es decir, las ideas políticas que salen de Atenas, sobre todo, y de Esparta, pues se construyen y empiezan a influir a las otras a las otras áreas y empiezan a construirse de forma similar, aunque tienen su propia estructura, ¿no? Su propio gobierno, como ya le hemos dicho, su propia constitución, es decir, su propio armaje de estructura política, ¿no? Muchos de ellos empiezan a hablar, aunque por ejemplo Platón no estaba de acuerdo con la democracia, pero se empiezan a construir sistemas democráticos en algunas de estas ciudades. Pero democracias no como las que tenemos ahora. Es decir, los sistemas democráticos que se empiezan a construir son democracias de asambleas. Hay la Asamblea General, esto ya estoy hablando de Atenas y Esparta específicamente, tienes una Asamblea General donde los que constituyen esta Asamblea General son los ciudadanos. En Atenas, los ciudadanos pueden ser cualquier persona que sea mayor de edad. Ya vamos a hablar de lo que significa mayor de edad. Pero en Esparta, los ciudadanos no son todas las personas. Los ciudadanos son aquellos que han pasado por una educación militar de, me parece que eran 14 o 15 años, ya lo veremos detenidamente. Busquémoslo porque no estoy seguro cuántos años era realmente. A ver. Thirteen year training. Sí, aquí está. 13 años. Sí. Un poco cercano a lo que dije. Bueno. Claro, entonces los niños eran retirados a muy temprana edad. De hecho, a los 7 años eran retirados. Luego pasaban por esta educación militar. 13 años de educación militar, que no era únicamente, obviamente, educación militar, sino que también era, ¿no es cierto?, educación sobre filosofía, sobre política y demás. Pero después que pasabas todo ese entrenamiento militar, allí por fin podías considerarte como un ciudadano de Esparta. Entonces, los ciudadanos de Esparta eran parte también de la asamblea, o sea, igual que Atenas. La asamblea era para los ciudadanos. Claro que esto excluía a los esclavos y a los migrantes, ¿no? Eso era claro en todas las ciudades. Entonces tenías las asambleas, ¿sí?, que se tomaban decisiones políticas sobre todo, y también decisiones electorales, porque esta asamblea escogía una asamblea más pequeña, que era la asamblea de los magistrados. Los magistrados eran aquellos que se convertían en jueces, al fin y al cabo. ¿Sí? Y aparte, tenían un pequeño, claro, esto es por épocas también, un pequeño grupo que era el grupo de los ancianos. El grupo de los delfos, que eran estos ancianos que a ver si es que tenemos alguna imagen por acá, que eran considerados los sabios, ¿sí?, y que se acercaba uno a ellos, era sobre todo para decisiones, perdón.
para decisiones militares y para decisiones políticas que no habían sido resueltas en la asamblea. ¿No? Esta asamblea, claro, bueno, de estos Delfos es también lo que se conoce como el oráculo de Delfos, ¿no? Porque eso hay historias e historias. O sea, historias que son muy exageradas, narrativas exageradas, e historias que sí son reales. Lo que sí se sabe era que eran ancianos. Muy probablemente hacían uso de jóvenes, hombres jóvenes, para que funcionen como un oráculo, y para que se comuniquen con los dioses. Muy posiblemente tenían sexo con el oráculo y era escogido de forma muy minuciosa. Ok. Pero bueno, tienes entonces esta asamblea, tienes los magistrados, tienes el grupo de los Delfos, ¿sí? Y aparte, la asamblea podía escoger dentro, en el caso de Esparta, dentro de los ciudadanos y de la nobleza, en el caso de Atenas, solo de la nobleza, a un líder, ¿no? Como a un rey. Entonces tendrás en el caso de Esparta, son normalmente militares, los reyes de Esparta. En el caso de Atenas, como Pericles, son más políticos que militares. ¿Sí? Entonces, no dice, hay cierta aproximación a estructuras democráticas. Sí, sí, pero con una o con varias diferencias que son muy importantes con la democracia actual en la que vivimos, por ejemplo. ¿Cuáles son estas diferencias importantes? Primero, que la democracia en Atenas y Esparta era democracia de todos que van a la asamblea, todos los ciudadanos, claro, excluyendo otra vez los esclavos y excluyendo los migrantes. Pero iban a la asamblea y era una asamblea pequeña, porque Esparta, al fin y al cabo, aunque era una ciudad próspera, o Atenas, una ciudad próspera, pero era pequeña, ¿no? Entonces iban a la asamblea unas 400 personas, además que no iban, por cierto, todos, iban solo los hombres, ¿no? Y entonces ibas a la asamblea, 500 personas, se tomaba una votación de las mayorías, la mayoría tomaba la votación y demás. ¿Cuál es la diferencia con nuestra democracia actual, que es una democracia más indirecta? Es que nosotros escogemos a los representantes y estos representantes son los que deciden entre ellos. Nosotros no decidimos leyes de ninguna forma, ninguno de nosotros, sino que nosotros escogemos a los representantes para que ellos decidan, ¿no? Una diferencia importante. Otra diferencia importante es, claro, lo que tenemos ahora, la democracia siempre es como oposición de poderes, ¿no? O sea, tienes el ejecutivo, el legislativo y el judicial, o sea, estoy hablando contemporáneamente, ¿sí? Y todos estos tres poderes se constituyen como pesos y contrapesos para que el uno no se convierta en más poderoso que el otro, ni uno sea dictador sobre el otro. En Atenas no tienes pesos y contrapesos. No, no, no. O sea, tienes la asamblea, esta asamblea escoge los magistrados y luego tienes un rey, pero este rey tiene que someterse a veces a la asamblea, a veces a los delfos, a veces toma las decisiones como él quiera tomarlas. Sí, es una diferencia importante. Mientras contemporáneamente tenemos una división de poderes, en Grecia no puedes encontrar eso. O sea, otra diferencia importante es que nuestras democracias están basadas en los derechos humanos. La democracia en Atenas no está basada en derechos humanos, sino en movimientos políticos, ¿no? Y otras diferencias. Pero bueno, o sea, lo importante es mencionar que a veces uno dice, es que nuestra democracia estaba basada en Grecia. Sí y no. O sea, sí en la idea de representación. Como que todos de alguna forma tomamos parte para tomar votaciones. En esa idea sí. Pero en las otras ideas no realmente, no. O sea, ideas como por ejemplo división de poderes, derechos humanos, Estado de Derecho, elecciones libres, la ciudad. Bueno, esas otras cosas no. Pero sí en esta idea
de que de alguna forma todos tomamos parte de la toma de decisiones. ¿Okay? Nos encontramos también en el siglo V y VI, que hay ciertos gobiernos que son dictatoriales, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Periandro, solo lo menciono, no nos vamos a detener acá, en Corinto. Es un gobierno dictatorial, el de Periandro. El gobierno de Polícrates. O sea, si dices, bueno, todas las ciudades eran democráticas, no. Por un lado, no tiene que ver mucho con las democracias actuales que tenemos, y segundo, que hay varios eventos en diferentes ciudades donde te encuentras dictadores y dictadores muy fuertes. Polícrates también tienes por ahí, o mencionar otro, Peisistratus. Bueno, ahí lo pueden ir anotando. Si es que realmente les interesa esto, por favor, investiguenlo, se meten en cada una de las vidas de ellos. Y si me quieren decir un poco la próxima clase, con gusto. Ok. Luego, si tú ves el mapa de Grecia, creo que lo tenemos por acá. El mayor problema, esto ya nos detendremos la próxima clase. ¿Qué es jueves? Miércoles, sí. El mayor problema que tenían los griegos eran con los persas. Era el mayor problema. Los persas, ustedes recordarán, ya había destruido a Babilonia. Babilonia era este gran imperio, ¿no? Donde habían llegado incluso hasta Israel. Luego se toman los persas, destruyen a Babilonia. Recordarán que hemos dicho que, bueno, ahí Ciro permite que los israelitas regresen a Israel, ¿no? Pero luego ya Ciro pasará y los persas quieren seguir extendiéndose en territorio. Y se encuentran que el mayor problema, o sea, el territorio a donde naturalmente se quieren expandir es Grecia. Pero se encuentran en Grecia que son ciudades independientes. Cada una es una ciudad independiente. Y entonces hay varias campañas, y eso lo veremos la próxima clase. Hay varias campañas en las que Persia intenta derrotar a Grecia en algunas campañas con el favor de Esparta, no tanto con el favor de que Esparta se haya metido en el conflicto, sino que Esparta, cuando, por ejemplo, Persia viene a atacar a los atenienses y los espartanos se enteran, los espartanos no hacen nada. Quieren atacarlos, atáquenlos. Y luego cuando atacan a los espartas, esto será en una tercera campaña, cuando atacan a los espartanos, los atenienses se enteran y bueno, atáquenlos, no nos importa, ¿no? O sea, lo que encuentran los persas en Grecia es que no es que si derrotas a la capital, derrotas a Atenas, has derrotado a toda Grecia. Es como acá, ¿no? O sea, tienes una guerra, si has derrotado a Quito y has tomado el control político de Quito, has tomado el control político de todo Ecuador. Eso pasa en cualquier guerra. Si te tomas el control político militar de Washington, pues te has tomado el control político de Estados Unidos o de Moscú, lo que quieras, ¿sí? Pero acá los persas lo que se dan cuenta es que si tomas el control político de Esparta, no significa nada para las otras ciudades. O si te tomas y atacas a Atenas, no significa nada para las otras ciudades, porque todos eran independientes y de hecho algunos tenían como rivalidades internas que permitió después que fácilmente cayeran en manos de Alejandro, ¿no? Ok, eso lo veremos la próxima clase. Dejo de compartir esto.
Voy a abrir la asistencia. Ya. Ok, Juliexi, Presente, profe. gracias. Jacqueline Paola, Presente, profe. gracias. Ramsey, sí te veo por ahí. Christian Jonathan, Presente, profe. gracias. Brigitte Estefanía, Presente, profe. gracias. Jocelyn Maribel, Presente, profe. gracias. Luis Fernando, Presente, Lice. gracias. Carla Fernanda, Carla, no está. Wendy, Presente, profe. gracias. Josué Guamán, Presente, profe, presente. No aprendí a mi gracias. Denis Alexander, Presente, profe, buenos días. buen día. Germán Giovanni, Presente, profe, buenos días. buen día. Jocelyn Karina, Presente, profe. gracias. Nicole Estefanía, Nicole, ¿dónde está? Jorge David, Buenos días, profe. buen día. Presente. Oscar, gracias. Oscar Daniel, Profe, el compañero tiene problemas con el micrófono. ok, sí le veo, gracias. Heidi Montero, Presente, profe. gracias. Daisy Mollón, Presente, profe. gracias. Ángel David Orozco, Presente, profe. gracias. Carlos César, Muy buenos días, profe, presente. bien, gracias. Jean Carlos, Presente, profe. gracias. Cristian Javier, Presente, profe. gracias. Shirley Dayana, Presente, profe. gracias. Doménica, Presente, profe. gracias. Janet Abigail, Presente, profe. gracias. José Andrés, José Andrés Rodríguez, no está. Joel Sebastián, Nicole, ya te veo. Espérame. Ya te pongo, Nicole. Gracias. Ya, gracias, Joel. Brian Mauricio. Presente, profe. Buenas, gracias. Jonathan Alexis. Presente, profe. Gracias. Y Elizabeth Yajaira. Presente, profe. Gracias, Elizabeth. Gracias, chicos. Nos vemos el miércoles. Una buena tarde. Gracias, profe. Hasta el miércoles. Este, Hasta luego, profe, este miércoles.